Muy buenos días, amada Iglesia del Señor, que en este día nuevo que el Señor nos permite vivir, podamos disfrutar de esas buenas dádivas, esos dones maravillosos que Él concede y que Él ha prometido para todos los que le aman. Es un placer enorme, una bendición que durante todo este tiempo nos hayamos convocado, cada uno de nosotros, a tener estos tiempos de intercesión por nuestras necesidades, pero también por las necesidades de nuestro país y del mundo en general. Gracias damos a nuestro buen Dios por darnos este privilegio. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra identidad, amada Iglesia. Pues leemos en las Escrituras, tanto en la carta del apóstol Pedro como en el Apocalipsis, vemos que Dios se constituyó un reino de reyes y de sacerdotes. Es decir, que nuestra labor en este mundo, una de las labores en este mundo, no es solamente la proclamación del Evangelio como los testigos de Dios, como los profetas de Dios, sino también como los sacerdotes de Dios que vivimos para interceder, para rogar por las necesidades de este mundo. Y como muestra también el libro de Apocalipsis, las oraciones nuestras están allí en un incienso, en olor fragante por toda la obra, la labor que hacemos de intercesión, de ruego, de súplica y por supuesto de acciones de gracias, tal y como el Señor nos ha dicho. Es el deseo de mi corazón que usted junto a los suyos durante este tiempo hayan meditado o estén meditando en qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a partir de acá como iglesia. Se habla de una nueva normalidad, pero el mundo describe esa nueva normalidad como una serie de cosas, de elementos que tenemos que tener de seguridad. Pero hemos visto a través de esta pandemia, amados, que no estamos seguros, sino únicamente en aquel que es la roca fuerte, en aquel que es el alto refugio, en aquel que es el verdadero socorro, la verdadera fortaleza, solamente en Él. Así que nosotros, más allá de pensar en una nueva normalidad, tenemos que enfocar en exhibir esa nueva vida que Él nos ha dado. Y por supuesto, amados, no con esto estamos diciendo que no acatemos las normas, que no seamos prudentes en el cuidado de nuestras vidas y por ende de los que están a nuestro alrededor. Por supuesto que eso hay que hacerlo, pero como hemos venido diciendo y como tuvimos ese tiempo maravilloso en el retiro de pastores, el pastor David Smith nos recordaba que la fe debe estar sobre el temor. A nosotros no debe llenarnos de miedo la situación que estamos viviendo. Nosotros debemos confiar en todas las promesas que Dios ha hecho y que se han cumplido. Y por supuesto que habrá esas promesas que también se cumplirán. Y Él ha prometido volver nuevamente a este mundo. Ya no como un niño vulnerable, débil, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores que viene presto para juzgar todas las injusticias, toda la corrupción que en este mundo impera. Y Él es el gran vencedor de la historia. Podemos estar confiados en eso, amados hermanos. Como decía un pastor, lo importante de todo esto es que estamos del lado del ejército ganador. Nuestro Dios es el gran vencedor de la historia y a Él le damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Seamos agradecidos cualquiera sea la situación que vivamos y demos la gloria y la honra a Él, sola y exclusivamente a Él. Así que una vez más, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera, sean bienvenidos a este tiempo específicamente reservado para leer la Escritura, para orar las Escrituras, para orar también por las diferentes necesidades que tenemos acá. Damos gracias a Dios por todos ustedes que se conectan a través de los diversos medios, sean detrás de una computadora o su celular, en el camino hacia el trabajo. Algunos de ustedes van escuchando las peticiones y van orando allí. Bueno, amados, esa es la iglesia, que donde quiera que estamos, cumplimos con nuestro rol de intercesión.
Así que damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios también por la vida del pastor Medardo Díaz. Él siempre está contestando cada una de las peticiones que ustedes hacen a través del chat. Así que no tenga temor y sepa que hay uno de los pastores de la Junta Directiva Nacional que está orando por las necesidades que usted está poniendo mientras estamos orando acá. Así que bendiciones, Pastor Medardo, Pastor Javier también, Pastor Luis Solís, cada uno de ustedes, nuestro querido Pastor David Mutre, presidente de nuestra querida denominación. Que el Señor lo bendiga sobreabundantemente a usted y a su familia. En fin, bendiciones, amados hermanos, y bueno, vamos en esta mañana a leer la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, dice la palabra: por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él los visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amados, en esta porción de la Escritura que hemos leído, específicamente este capítulo 2 de Pedro, hay tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en la carta. Las he resumido en tres
cosas importantes. Primero, nosotros, la iglesia, debemos estar en un constante crecimiento. Dice ahí el verso 2, que como niños recién nacidos, ansiemos, dice otra versión, la leche espiritual no adulterada. Seguramente, usted, al igual que yo, hemos visto a un niño cuando recién nace cómo se desespera por comer, cómo se desespera por la leche de su madre o, sea el caso, por la leche que se le da de tarro, qué sé yo. En sí, la desesperación que tiene el niño por comer, y es esa leche la que le produce el crecimiento debido para que pueda, pues, desarrollarse y madurar en la vida. De la misma manera, nosotros que hemos vuelto a nacer, el consejo de Pablo es que estemos en ese constante crecimiento, y la leche nuestra con la cual crecemos es la palabra de Dios. Así que cada uno de nosotros debemos estar en ese constante crecimiento y no podemos crecer fuera de la palabra de Dios. No podemos crecer sin tener intimidad con la palabra de Dios, sin estudiar, sin meditar las Escrituras. Lastimosamente vivimos en un tiempo en donde para muchos lo que estoy diciendo ahora es ser fundamentalista, es ser ortodoxo y todo lo que se ha dicho allá. Es ser legalista incluso. Pero, amados, acá se nos está exhortando, se nos está animando a estar en un constante crecimiento, y no hay crecimiento sin la palabra de Dios. En segundo lugar, dice acá el apóstol, que debemos ofrecer sacrificios espirituales. Ahí en el verso 5 dice: y ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo. Usted recordará que los sacerdotes hacían un sacrificio, y ese sacrificio, los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, tenían una serie de reglas, de leyes que ellos tenían que cumplir al pie de la letra. Usted sabe lo que sucedió con los hijos de Aarón, cómo ellos murieron por ofrecer un incienso extraño. Bueno, acá Pedro dice que nosotros, como una casa espiritual, un sacerdocio santo, ofrezcamos sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Sería la pregunta a hacernos acá. ¿Cuáles son esos sacrificios que Dios acepta? Claro, todo por medio de Jesucristo. En el verso 1 dice: desechen toda clase de maldad. Amados, cuando nosotros desechamos la maldad, cuando nosotros desechamos todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda clase de calumnia, cuando nos hemos despojado de todo esto, entonces todo lo que nosotros hagamos en el nombre del Señor será un sacrificio espiritual. Algo al respecto menciona el apóstol Pablo cuando dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Los sacrificios que Dios acepta, como dice en el Antiguo Testamento, como dijo David, es el espíritu quebrantado, es el corazón contrito y humillado. Es decir, aquel que se doblega, que se rinde ante la voluntad de Dios para vivir conforme a esa voluntad. Por lo tanto, tenemos que apartarnos de todo esto, desechar todo esto de nuestra vida, de tal manera que todos nuestros actos sean agradables para Dios por medio de Jesucristo. En segundo lugar, el verso 11 dice: amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten o desechen los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Es decir, que nosotros hemos no solamente de despojarnos de la maldad, de todo engaño, hipocresía y toda clase de calumnia, sino también de los deseos pecaminosos. Es decir, de aquellas motivaciones muchas veces egoístas con las cuales nosotros procedemos. Mire usted que incluso hay cosas santas que pueden tener motivaciones egoístas. Por eso dice ahí el apóstol en el verso 19: el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta, ojo con esto, lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Es decir, no es que lo soporta por quedar bien delante de los hombres, sino que lo soporta por quedar bien delante de Dios. Así que para Dios es muy importante la motivación que precede nuestros actos. Así que hemos de apartarnos de todo deseo pecaminoso, de toda motivación egoísta
que nos lleve a entronarnos a nosotros como Dios y dejar de un lado la gloria que merece a Él. Cuando nosotros hacemos eso, decidimos apartarnos de todo esto, entonces todo lo que hagamos será un sacrificio espiritual, acepto a Dios a través de Jesucristo. Y en tercer lugar, practicar el bien. Dice el verso 15, la voluntad de Dios. Ojo, iglesia, y esto hay que subrayarlo, porque mucha gente anda preguntándose por ahí cuál es la voluntad de Dios. Y amados, no seamos ya niños que fluctuemos entre una y otra cosa, sino que es claro, la voluntad de Dios está expresada en su palabra y no es difícil de conocer. Usted y yo no necesitamos ser grandes eruditos para poder entender la voluntad de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios. Lo que necesitamos es un corazón contrito, un corazón humillado, y tal como dice la palabra, aún la ley del Señor, los simples la entienden. Es decir, aquellos que no tienen un grado de erudición, no es que conocen los idiomas originales al revés y al derecho, sino que tienen un corazón dispuesto para Dios. Entonces pueden conocer. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien. ¿Qué otra interpretación tiene esto? Practicar el bien. ¿Para qué? Para que se haga callar la ignorancia de la gente insensata. Claro, el contexto está en aquellos que nos acusan de malhechor. Hay que practicar el bien. ¿Y qué es el bien, hermanos? Eso es importante, porque lo que es bueno para usted puede que no sea bueno para mí. Lo que sea malo para usted puede que no necesariamente sea malo para mí. ¿Cómo vamos a determinar qué es el bien y qué es el mal? La palabra de Dios. Dice el verso 13. Verso 12. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes. Eso es hacer el bien. Para que los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él los visite. Dice el verso 13, por causa del Señor, muéstrense respetuosos a toda institución humana. Hermanos, este es un gran desafío para nosotros hoy, realmente. Porque todas las instituciones que conforman el Estado ecuatoriano, en todas hemos visto corrupción. Y dígame usted, ¿cómo se ajusta eso a lo que dice el verso 13? De respetar toda institución humana, se trata del rey, porque él es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque él los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. ¿Qué hacer cuando no están haciendo lo que se supone que deberían de hacer? Bueno, la palabra nos manda a nosotros a ser respetuosos. Tampoco se nos manda a aplaudir o a decir, no, está bien la gestión que usted está haciendo. Nosotros tenemos que denunciar esos hechos, pero tenemos que ser respetuosos de todas las instituciones humanas, como dice acá. Ahí está, practicar el bien. Verso 16, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. El verso 17 es conclusivo. Respeten a todos. Una de las cosas que uno puede ver en esta sociedad contemporánea es la falta de respeto mayormente de los jóvenes hacia los adultos, hacia los ancianos. Yo lo he podido ver. En una ocasión estaba en una entidad bancaria, y usted sabe que en la entidad bancaria hay una fila para las personas embarazadas, discapacitados y de la tercera edad. Y estaba un señor que no pasaba los 45 años, más o menos le ponía. Estaba en esa fila y detrás de él estaba un anciano. Y el anciano, pues como anciano, al ver un hombre de 45 años de edad, comenzó a decir que cómo él estaba en esa fila. Y este hombre se volteó y comenzó con su mano a pegarle en el pecho al anciano de una forma dura y diciéndole, tú no entiendes que yo estoy con un problema en mi rodilla. Y le pegaba así. O sea, a mí me entró un poco de coraje por el abuso hacia ese anciano. Y ya un hombre de 45 y posiblemente un poquito más de años allí. Acá se nos manda a nosotros a respetar a todos.
a dar lugar a todos. Se nos manda a amar a los hermanos. Y este es un gran desafío, porque por allí alguien ponía un meme. Usted sabe que vivimos en la cultura del meme. Y en el tiempo del meme, más en la cultura del meme. Y decía que ¿a quién yo debo amar? Y le contestaba el otro, a mi prójimo. Y hacía la pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? El que es de tu misma iglesia. Y solamente eso, no, también si es de tu denominación. Amados, acá se nos manda a amar a todos los hermanos. A todos los hermanos. Sabe que estaba viendo un reportaje de un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y él decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo que la Torá tiene 70 rostros, decía él, y para Israel en los tiempos antiguos había 70 naciones en el mundo para los israelitas, y el número 70 pues involucra a todos. Usted va a saber que el Señor Jesús dijo no te mando hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, perdona a todos los que te hacen mal, cualquier nación que ésta sea. Y cuando dijo este profesor, este catedrático, que la Torá tiene 70 rostros, él se refería a que cada nación puede ayudarnos a ver una parte de la Torá. ¡Qué interesante! Hermanos, cada uno de nuestros hermanos puede darnos una parte, una luz de lo que dice la Escritura. De allí la importancia de amar a los hermanos, a todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Teman a Dios y mire otra vez, respeten al Rey. Entonces, nosotros debemos estar en un constante crecimiento, ofreciendo sacrificios espirituales que involucran apartarnos del mal, apartarnos de los deseos pecaminosos y apartarnos para hacer el bien o practicar el bien. Y en tercer lugar es estar dispuestos al sufrimiento. Verso 19 dice allí, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Verso 20, porque qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo. Y verso 21, y ustedes fueron llamados para esto. Hay un libro no recuerdo si es de Ravi Zacarías o de Agit Fernando, que se titula Gozo y Sufrimiento, y él maneja el libro. Todo el libro va a manejar la premisa de que los cristianos tenemos que estar dispuestos a vivir el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, pero también tenemos que saber que hemos sido llamados a sufrir, porque si seguimos al Maestro, pues el Maestro sufrió, y sufrió hasta lo sumo, fue hasta la cruz, y fue en la cruz donde operó nuestra salvación. Hay un llamado a nosotros también, hermanos, al sufrimiento, y hay que tener esto muy en cuenta. Yo doy gracias a Dios porque Dios ha callado la doctrina de la prosperidad en estos tiempos. Se acabó. ¿Cómo van a hablar de prosperidad ahora? Si los tiempos que vivimos, mundialmente hablando, son tan calamitosos. En las noticias del día martes se decía que 1 millón de personas, hablando del Ecuador, han quedado sin trabajo, han quedado en la vulnerabilidad. Y esto lo había hecho el INE. El INE había hecho una encuesta vía telefónica de 10.000, había llamado a 10.000 familias y habían sacado ya una muestra de allí. Por lo tanto, calculan 1 millón de personas en estado de vulnerabilidad, hermanos, solamente en nuestro país. Ahora imagínense hasta cuándo durará este medio confinamiento que estamos viviendo ahora. Así que se avecinan tiempos difíciles y estamos llamados, hermanos, al sufrimiento. Para esto fuimos llamados, para gozarnos en Cristo, pero también para sufrir por Cristo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos este privilegio maravilloso de estar juntos en un mismo sentir, clamando a ti, siendo edificados por tu palabra, que en esta mañana nos ha recordado la importancia de estar en un constante crecimiento a través de la comunión contigo, en tu palabra y en la oración. Gracias, Señor,
porque nos has llamado también a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a ti por medio de Jesucristo. Y gracias, Señor, porque nos has hecho un llamado no solamente a la salvación, a ese gozo de la salvación, sino también al sufrimiento por la salvación, Dios. Y no es que mientras más sufrimos, más salvos somos, pero lo que yo sí creo, Padre, es que mientras más sufrimos, más santos sí somos. Porque de alguna manera tú usas el sufrimiento para perfeccionarnos, para pulirnos, para ayudarnos a crecer y a madurar. Gracias a ti por toda la obra tuya, Dios. Tus obras nunca quedan inconclusas. Tú las llevas a la perfección. Y tú has empezado una obra en cada uno de nosotros. Y tú nos irás perfeccionando. Y por eso, Señor, te damos la gloria y la honra. Ayúdanos a vivir no en temor, sino en fe. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, repose en nuestro corazón. Y que nos llenes de fortaleza, sabiendo que tú eres nuestro refugio, nuestro alto refugio, nuestra roca fuerte. Aquella, como dice acá, la piedra angular en la que lo sostenemos. En ti hemos creído. Tú eres de gran valor para nosotros, Cristo Jesús. Te amamos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amada iglesia, en este primer tiempo de oración, quiero invitarles que usted retroceda ahí unas citas en su Biblia. Vamos a la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice: oren sin cesar. Bueno, este día es el número 148 en que hemos estado juntos orando sin cesar cada día de la semana. Den gracias a Dios en todo, ojo con esto, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Lo que nosotros estamos atravesando, por más duro que sea, es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, y demos gracias. En este primer tiempo vamos a agradecer por todas las personas que el Señor ha guardado de ser contagiadas por el coronavirus. Y en especial queremos dar gracias por todos los siervos, las siervas del Señor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que no han sido contagiados y que hemos podido, digo hemos porque por la gracia de Dios hasta ahora no he sido contagiado, y hemos podido servir sin ningún tipo de interrupción en nuestra salud. Así que vamos a dar gracias al Señor por esto. Padre, estamos profundamente agradecidos contigo, así como dice tu palabra, que oremos sin cesar y que te agradezcamos en ti en todo, porque Señor, todo lo que viene a nuestra vida, tú lo permites, y lo permites para tu gloria, para tu honra. Tú eres un Dios que no se equivoca, que todo lo hizo hermoso a su tiempo, y en todo tiempo que nosotros vivimos, tú siempre has sido fiel. Tú has permanecido fiel, y por eso te alabamos, te agradecemos, te exaltamos, Señor. Te queremos expresar nuestro agradecimiento por aquellos de nuestros hermanos que no han sido contagiados por el coronavirus, que tú en tu misericordia los has guardado, que tú, Señor, conforme a tus planes, tus propósitos, los has sostenido sanos hasta este día. Y queremos agradecerte, Señor, agradecerte por la vida de los consiervos, entre ellos me incluyo, que no hemos sido contagiados por el coronavirus. Y no, Señor, que tengamos cuidado de pensar que somos mejores, no, que seamos humildes para reconocer que si tú nos has guardado hasta ahora, es porque, Señor, esa ha sido tu gracia, tu misericordia, pero también va conforme a tus propósitos, porque esto nos ha permitido servirte sin ninguna molestia, sin ninguna incapacidad, Señor. Y hemos podido predicar día tras día. Hemos podido cumplir con el rol que tú nos has llamado a cumplir sin ninguna interrupción. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los siervos, de las siervas, de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera, que domingo a domingo, miércoles a miércoles, viernes a viernes, sábado a sábado, martes a martes, como es el caso de la Iglesia Alianza Norte, están ejerciendo esa labor de intercesión, orando, y a través de las redes hemos podido mantenernos unidos,
unidos. En tu nombre, como dice el himno, unidos. Señor, gracias por la cobertura pastoral en cada una de las congregaciones de la Alianza Cristiana Misionera. Gracias, Señor, porque tú has dotado de sabiduría, de inteligencia a la pastoral para en medio de esta pandemia seguir trabajando en beneficio de tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos has dotado los recursos, los mecanismos. Y es un tiempo especial porque hoy tu palabra se expande a muchas más personas. Tu palabra llega hasta mucho más allá de las fronteras nuestras. Hemos podido tener la experiencia de que se conectan personas de los Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Perú, de diversas partes del mundo, hasta de Alemania, Señor. Se conectan para escuchar la preciosa palabra de Dios. Y es un tiempo muy especial el que tú nos permites tener en medio de esta situación, donde tu palabra ha corrido a través del internet. Y una de las cosas maravillosas de esto es que el internet no tiene fronteras, Señor. Que tu palabra ha fluido, ha llegado a los confines, Señor, de todas las partes del mundo donde hay acceso a esto. Gracias, Padre, porque de esta manera se está cumpliendo parcialmente aquella profecía de tu palabra que dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor. Estamos agradecidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este segundo tiempo, seguramente usted ha escuchado en las noticias por este programa de educación básica superior extraordinaria que prevé ejecutar la Secretaría de Educación de la ciudad de Quito. Así que vamos a orar para que el Señor potencie estos proyectos y provea los recursos necesarios en medio de esta crisis que atravesamos, porque no todos tienen acceso al internet, no todos tienen acceso a una computadora, y es muy triste eso. Y los proyectos pueden ser buenos, pero si los proyectos no prevén estas cosas que se sabe que es una problemática, que es una debilidad, pues por más bueno que sea el proyecto, no será viable. Así que pongamos esto, hermanos, en las manos del Señor para la educación básica superior. Señor, ahora queremos rogarte por todos estos proyectos que la Secretaría de Educación están elaborando. Y son muy buenos, Señor, no estamos diciendo lo contrario. Pero, Padre, por más bueno que sea un proyecto, si no ha determinado las debilidades que existen, no podrá ser viable. Y muchos años atrás, Señor, se me enseñó, se me dejaba bien en claro que todo proyecto debe verse las debilidades y también las amenazas. Y si las amenazas y debilidades superan a las oportunidades y a las fortalezas, entonces, Señor, el proyecto no es viable, o habrá que hacer algo antes para poner en marcha ese proyecto. Ponemos delante de ti, Señor, este proyecto de la Secretaría Nacional de Educación, para que tú les dirijas y que tengan en cuenta de prever las diferentes dificultades que harían no viable este proyecto, como es el internet y el acceso a internet, pero también el tener una computadora, una tablet, qué sé yo, o hasta un celular de última generación que también podría servir para esto. Señor, y en medio de esta crisis, en donde 1 millón de personas han quedado sin empleo, detrás de ellos hay familias, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes que quedan vulnerados en sus estudios. Y por eso te pedimos que sean conscientes y sean empáticos con aquellos que padecen este tipo de necesidades y puedan, Señor, proveer
para ese sector, que es muy amplio, Dios, porque la gran mayoría no tiene, son pocos los que tienen acceso, y algunos sus padres hacen un esfuerzo mayor a sus fuerzas, Señor, endeudándose para poder asistir, para poder proveer para sus hijos de la educación. Y Señor, conforme a esto también te pedimos, Señor, te clamamos para que nuestro país cambie su manera de pensar. Mira tú, Señor, que la gente que nos gobierna, muchos de ellos nunca han estudiado, no han pasado de un bachillerato y nada más. Y Señor, esto desanima a nuestros jóvenes a estudiar, a capacitarse, a entrenarse, porque se están dando cuenta que la realidad de quien prospera en el Ecuador es aquel que hace trampa, es aquel que es corrupto, es aquel que alcanza un puesto político. Señor, tristemente hemos visto esto y te rogamos que tengas tu misericordia en nuestra nación y que vengan nuevos tiempos, Señor, tiempos en donde las personas que se capacitan, en donde las personas que han estudiado, personas hábiles, puedan desarrollar sus profesiones para el bien de esta nación. Señor, ten tu misericordia en nosotros. Ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este tercer tiempo de oración quiero invitarles a abrir su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos unas hojitas más atrás. Efesios capítulo 6, verso 18 al 20, dice la palabra: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, dice Pablo, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclamen sin ningún temor, que es como debo hacerlo. En este tercer tiempo, hermanos, vamos a orar por nuestros misioneros que están ubicados en diferentes lugares del mundo. Que Dios los proteja de ser infectados por el COVID-19 y que ellos puedan seguir siendo agentes de paz. Vamos a orar conforme a lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a orar para que ellos se mantengan siempre atentos. Vamos a orar para que cuando hablen la palabra den a conocer sin temor el misterio del Evangelio, y vamos a orar para que lo proclamen como deben hacerlo. Oremos. Señor, ahora queremos rogarte por los misioneros que están en distintas partes del mundo, no solamente por los misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera, te damos gracias por ellos. Oramos por todos aquellos que obedientemente han salido de la comodidad de sus naciones, de sus casas, para ejercer el llamado que tú les has hecho, de proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, te queremos pedir que tú los protejas, a ellos y a sus familias, que los guardes de ser infectados del coronavirus, de tal manera que ellos puedan seguir siendo agentes de paz. Como dice el apóstol Pablo, oramos para que tú les des de nuevo de tu palabra, para dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, especialmente para aquellos misioneros que de una forma anónima están en países de Medio Oriente, donde le es prohibido, a riesgo de cárcel y de muerte, proclamar el Evangelio. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú les llenes de fortaleza, que tú les des convicción y les des mucha sabiduría, astutos como la serpiente, sencillos como la paloma, para presentar la palabra, para presentar el misterio del Evangelio. Oramos para que ellos lo proclamen cuando tengan que proclamarlo sin ningún temor, sabiendo que tú eres el que tienes control de todo. Concédeles sabiduría, concédeles gracia, concédeles de nuevo iluminación de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de los misioneros y de sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermanos, en este cuarto tiempo de oración vamos a rogar por España. Ustedes saben que ya está la familia Guaycha, padres de nuestro querido Marcos Guaycha, pastor que está sirviendo en la iglesia Galilea. Y ustedes saben, me imagino por las noticias, que España ha tenido un rebrote de contagios. Alrededor de 323.000 infectados. Entonces, que la gente en España, claro, ya están en verano, puedan tomar conciencia en la necesidad de seguir guardando distanciamiento y todos los protocolos de bioseguridad. Pero sobre todo, amados, oremos para que la iglesia en España pueda proclamar el Evangelio y las personas en España puedan hallar en Cristo Jesús la salvación. Si bien es cierto, hay mucha gente que ha muerto, amados, pero usted y yo sabemos que ese no es el mayor problema, que el mayor problema es que mueren sin Cristo. Y morir sin Cristo es una pérdida eterna. Oremos entonces en este cuarto tiempo. Padre, ahora queremos rogarte por el país de España y agradecerte por la vida de la querida familia Guaycha, nuestro hermano Pedro, su esposa, su hija también, que está allá con ellos. Señor, que tú bendigas a él y a la iglesia. Guárdale, Señor. Y oramos por toda esta comunidad. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, mayormente de los jóvenes. Los jóvenes son el mayor problema en Europa, según lo que han mencionado. No respetan el distanciamiento, no guardan las debidas normas de bioseguridad, y esto genera esta alza tan grande que ha tenido este rebrote del coronavirus en España. Y oramos, Señor, para que ellos puedan tener conciencia de la situación que se está viviendo y sobre todo para que puedan hallar en Cristo Jesús la salvación de sus almas. Oramos por la iglesia en España para que tú la sostengas, la fortalezcas y les des de nuevo, como hemos orado por los misioneros, les des de nuevo, les des empatía para proclamar el misterio del Evangelio en un mundo totalmente secularizado, Dios. Ciertamente, Europa, la mayoría de sus países, no les interesa nada de ti. Y eso nos entristece sobremanera, porque en el mover tuyo, Señor, el Evangelio vino desde Europa hacia América del Norte, y luego América del Norte lo trajo a América del Sur. Y Señor, cuando nosotros vemos ahora y la imperiosa necesidad de volver a América del Norte y volver a Europa con el Evangelio, es algo que realmente duele en el corazón. Ayúdanos y guárdanos, Padre, para nosotros poder mantener, como dice tu palabra, el buen depósito de la fe. Y que nuestro actuar sea conforme a nuestro hablar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, hermanos, en este último tiempo vamos a orar por los niños y por los jóvenes ecuatorianos específicamente. Que el Señor les provea de sabiduría para que aprovechen el tiempo de sus estudios desde casa, que sean productivos y obedientes a sus padres, que aprendan a ser agradecidos, que tienen una computadora, que tienen wifi, que algunos están estudiando en colegios privados, que puedan adquirir esta conciencia, ser conscientes de esto, de que hay tantos que quisieran tener acceso a lo que ellos tienen y no tienen esa oportunidad, que lo aprovechen. Oremos, hermanos. Señor, por último, en esta mañana queremos rogarte por todos los niños y jóvenes ecuatorianos, a quienes tú en tu misericordia les has permitido tener una casa y en esa casa internet y acceso a las computadoras. Algunos tienen hasta más de una computadora, tienen tablet, tienen laptops. Oro, Señor, para que ellos puedan ser productivos, aprovechar todo esto, siendo conscientes de que hay muchos que no lo tienen. Pero asimismo, Señor, aquellos que tienen dos, como dijo Juan el Bautista, aquellos que tienen dos túnicas den al que no tiene ninguna.
aquellos que tienen tablet, computadora, puedan despojarse de una y darla a alguien que conoce, que no tiene acceso, y puedan brindarles ayuda. Ayúdales a ser empáticos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Ayúdales a ser obedientes a sus padres, a honrar a sus padres. Y la mejor manera de honrar a sus padres durante este tiempo es siendo fieles en sus estudios, prestando atención a los maestros. Dale fortaleza también, Señor, porque la educación online no han estado acostumbrados y es bastante complejo, pero te pedimos para que ellos puedan ser congruentes con el esfuerzo que hacen muchos de sus padres. Señor, te damos gracias por darnos también esta oportunidad, este tiempo maravilloso en el que ponemos todo delante de ti. Nos despojamos, Señor, de todo peso y ponemos la mirada en ti, conscientes de que tú eres nuestro único y todo suficiente Salvador, proveedor, sustentador. La gloria y la honra sean para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, gracias por estar continuamente orando junto a nosotros. Y recuerden descansar en las promesas del Señor. Que tengan un buen día. Bendiciones.